Buen día, si se escucha. Buen día, si se escucha, confirmen por favor. Buen día, confirmen si se escucha por favor. Buenos días, sí se le escucha. Listo, listo. Esperemos para que siga ingresando. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Activen sus cámaras, por favor. Hay personas que no han activado la cámara. Chávez, Sánchez, Méndez. Doctor, yo le envié, ingeniero, le mandé un mensaje por privado yo para explicar. Ah, ya, listo. Está bien, está bien. Córdoba. Buenas tardes, profe. Sí, tengo activada la cámara. No, de quinto A, me dice Córdoba Núñez, creo que es. Sí, sí, tengo activada la cámara. Ah, entonces entró con dos usuarios, entró dos Sí, veces. porque de la computadora no me deja activar la cámara. Ah, ya, listo. Yo también tengo lo mismo, profesor, por eso le envié el mensaje por privado. Ya, perfecto. Perfecto. En sí es el mismo usuario, solo que en dos dispositivos, por eso sale dos veces. Sí, pues algunos me di cuenta que me sale que ha ingresado con dos dispositivos diferentes. Listo, pueden desactivar Sí, su cámara. yo también ingresé. Igual así porque no me valía la cámara en la laptop. Ya, listo, no hay problema. Desactiven sus cámaras, por favor. Gracias. Profe, una pregunta. Disculpe, ¿dónde quedan las clases grabadas aquí? ¿Cómo se puede A los, ver? a los presidentes de curso les pasé un link para que les compartan a ustedes dónde quedan subidas las clases. Ok, gracias, profe. Listo. Vamos a iniciar entonces.
Listo, el día de ayer nos quedamos revisando básicamente los conceptos principales de la parte estadística. Vimos el concepto de estadística, que es la ciencia que se encarga de transformar datos en información. Vimos que ese proceso de transformación considera la recolección de datos, la clasificación, la organización, el análisis, la interpretación de los datos, ¿no es cierto? Que para poder hacer un análisis estadístico de cualquier tipo es necesario pues definir variables, y esas variables pueden ser de dos tipos, ¿no? Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Que las variables cualitativas pues se dividen o pueden subclasificarse en nominales ordinales, y que las variables cuantitativas pueden dividirse en discretas y continuas, ¿ok? Entonces, es importante que recuerden siempre eso, porque ante cualquier análisis estadístico que se vaya a hacer, siempre tendremos que definir cuáles son las variables que vamos a utilizar. Entonces, las variables pueden ser de tipo cualitativa, puede ser de tipo cuantitativa, cualquiera de ellas, ¿ok? Va a ser importante siempre que se definan primero las variables de manera correcta y ustedes hagan un buen uso de esta variable. Yo les decía ayer, podemos transformar variables cuantitativas a cualitativas. No significa que siempre vamos a hacer esa transformación, solo cuando lo necesitemos. El proceso de transformación no es obligatorio. ¿Sí? El proceso de transformación no es obligatorio. Depende de lo que ustedes quieran analizar. Si necesitan analizar una variable en términos cualitativos y está en este momento numérica, ¿cuál era el artificio? Pues establezco rangos y a esos rangos les doy un nombre. Entonces, eso es transformar una variable cuantitativa a cualitativa. ¿Ok? ¿Y alguna pregunta con lo que vimos ayer? ¿Está claro? Está claro. ¿Vimos estos conceptos mutuamente excluyente y exhaustivo ayer? Confirme, por favor, que no recuerdo. No los vimos. Perfecto. Solo nos quedamos entonces en tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Hay dos conceptos adicionales que debemos tener presente cuando vamos a hacer un análisis, sea cuantitativo o cualitativo, no importa. Son los conceptos de mutuamente excluyente y exhaustivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice mutuamente excluyente? Dice, es la propiedad de un conjunto de categorías que implica que una persona objeto de medición sea incluido en una sola categoría. Si es una variable cualitativa, acuérdense que la variable cualitativa obedece a características o atributos, implica que un objeto, una persona o animal solo tiene un solo atributo referente a la variable. ¿Ok? Un solo atributo referente a la variable. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la variable sexo del perro, ¿no es cierto? El sexo. No puedo decir que un perro es macho y hembra al mismo tiempo. O es macho o es hembra. ¿Ok? Eso significa mutuamente excluyente, que pertenezca a una sola categoría. ¿Ok? Mutuamente excluyente significa a una sola categoría. Si es una variable cualitativa, es decir, tiene un único atributo. ¿Sí? Tiene un único atributo. Si es cuantitativa, significa que solo va a tener un único valor. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo 12 y 13 años al mismo tiempo, ¿no? Tengo 12 o tengo 13, pero no puedo decir que tengo 12 y 13 al mismo tiempo. Entonces, eso significa mutuamente excluyente. Ahora, puede darse casos donde una variable tenga varias opciones de atributos o características, poniendo el ejemplo de la cualitativa. Por ejemplo, color de cabello. A las mujeres que les gusta pintarse el cabello. Color de cabello. Entonces, puede ser que tenga color de cabello verde, ¿sí? Y negro, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que su color de cabello tiene dos colores. Entonces, ¿cómo aplico a mutuamente excluyente? ¿Se está cumpliendo el concepto de mutuamente excluyente? Bueno, son dos colores diferentes, sí. En ese momento entra a jugar, es decir, en los casos exclusivos, juega el concepto de exhaustivo.
¿Qué es exhaustivo? Si se dan cuenta, el concepto es muy similar, ¿no? La definición es propiedad de un conjunto de categorías que implica que cada individuo, objeto o medición debe aparecer en solo una categoría. Es decir, yo ya tengo una persona que tiene 2 colores de cabello. ¿Pero qué me dice el concepto de exhaustivo? Que solo debo definirlo con uno solo. Dependiendo de lo que esté estudiando, por ejemplo, si estoy haciendo un estudio sociodemográfico, donde quiero saber las características de las personas, debería poner su color de cabello natural, no el pintado, ¿cierto? Entonces, tendría que ponerle color negro, porque el color verde no es un color natural, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el concepto exhaustivo. Digamos que el concepto general es el de mutuamente excluyente y el exhaustivo es cuando aparecen esos casos donde hay pues variables que tienen 2 valores diferentes. Les pongo el ejemplo de color de cabello. En esos casos juega el concepto de exhaustivo. Significa que para un análisis estadístico no puedo considerar los 2 valores. Tengo que decidir utilizar uno solo. Ustedes deciden cuál. Profesor, ¿con cuál me quedo? Ustedes lo deciden. Usted decide. Quien va a hacer el análisis decide con qué valoración de esa variable se queda. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? El concepto de mutuamente excluyente y exhaustivo. En la práctica nos vamos dando cuenta que está intrínseco Ingeniero, que haya esa clasificación. Dígame. brevemente, ¿cómo sería? Porque como que me confundí un poco. A ver, mutuamente excluyente implica de que una variable tenga siempre un único atributo, ¿ya? Pero hay casos especiales. Cuando aparecen esos casos especiales, se aplica el concepto de exhaustivo. Ejemplo, mutuamente excluyente. Dice, cada variable tiene un único atributo, una única característica. Por ejemplo, les decía color de cabello. Entonces, tengo una persona, una mujer que tiene color de cabello natural negro, pero se pintó de verde también. Entonces, tiene 2 colores de cabello. Profesor, ¿y cómo aplico el concepto de mutuamente excluyente? Para esos casos particulares, donde puede darse, les digo, son los casos excepcionales, se aplica el concepto exhaustivo. Es decir, para un estudio estadístico, voy a considerar una única valoración para esa variable, un único atributo. En este caso, dependiendo de lo que usted esté estudiando, usted puede escoger o el color verde o puede escoger el color negro. Por ejemplo, ¿cuándo escogería el color negro? Cuando estoy haciendo un estudio de las características sociodemográficas de ciertas personas en un lugar en particular. Entonces, yo quiero captar la naturaleza del individuo. Entonces, el color natural es el negro, trabajo con el negro. Pero si el estudio que estoy haciendo es sobre las tendencias de la moda, por ejemplo, entonces digo, con respecto a las tendencias de la moda, que ese es mi estudio, ¿qué color de cabello tiene una persona? Entonces, digo, como esta persona tiene cabello de color verde, entonces, como es una tendencia a lo que estoy estudiando, prefiero ponerle color verde. Hay una tendencia hacia el uso de color verde. ¿Está claro? Entonces, el mutuamente excluyente es un concepto general o aplicado de manera general a las variables, y el concepto exhaustivo aparece cuando se dan esos datos o esas variables extraordinarias que pudieran tener 2 atributos o más atributos una variable. ¿Ok? Profesor, básicamente Exacto. el exhaustivo es en casos especiales. Sí, el exhaustivo básicamente pasa a ser en casos especiales, cuando existen ya más de 2 atributos, más de un atributo, perdón. Entonces sí, Jennifer dice exhaustivo son 2 características, pero solo debo tomar uno. Es correcto. Es decir, puede haber varios atributos, pero yo decido trabajar con uno solo. Eso significa exhaustivo. Nosotros definimos que nuestro estudio va a ser exhaustivo porque vamos a trabajar con una única característica del individuo. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo podría tener? Me dice exhaustivo. A ver, aparte del color, por ejemplo, el color de ojos de los perros. Si hago un estudio con lobos siberianos, que tienen colores de ojos diferentes, algunos, entonces, si yo estoy registrando datos de las características físicas de lobos, estoy haciendo un estudio de lobos siberianos, entonces, por ahí tomo 100 lobos siberianos para hacer un estudio y parte de los datos que debo registrar son sus colores de ojo. Si estoy haciendo un estudio exhaustivo, debería registrar solo el color de ojos por naturaleza del perro. Ahora,
Ahora, obviamente el veterinario es el que me tendrá que decir qué color es el que debo registrar. Para eso se refiere con exhaustivo. ¿Ok? Justamente, Jubín, es lo que decía. Si el color de ojos, si un lobo siberiano, por ejemplo, tiene colores de ojos diferentes, en un estudio mutuamente excluyente, yo podría considerar los dos colores. O sea, tendría que registrar los dos colores. Eso me va a crear un poco de problemas al momento de analizar. Pero en un criterio o utilizando el concepto de exhaustivo, tendría que escoger un único color de ojos. Básicamente eso. Así es, joven, es correcto. Es correcto lo que escribe. Perfecto, entonces, esa es la definición de mutuamente excluyente exhaustivo. Ahora, este concepto de mutuamente excluyente o exhaustivo no es que cada análisis que vaya a hacer tengo que ponerme a ver si es excluyente o es exhaustivo o no. O sea, en la práctica son conceptos que están intrínsecos en el análisis. Más bien, conforme vayamos avanzando, yo les iré preguntando, oye, ¿ustedes consideran que esto es mutuamente excluyente o estamos aplicando el concepto exhaustivo? Y se van a dar cuenta que está intrínseco ya en la técnica estadística, ¿ok? Pero son conceptos que debemos tenerlos presentes, porque en algún momento puede darse ese caso, ¿no? En algún momento puede darse ese caso. Por ejemplo, queremos hacer un análisis estadístico de los datos de pacientes registrados en un consultorio veterinario. Entonces, no es que usted en ese momento va a registrar, usted ya tiene una bitácora o las famosas cartillas que tienen de los pacientes. Y usted dice, necesito registrar todos los datos de los pacientes. Y resulta que cuando usted va revisando, llega un perro donde dice, perro, raza, mestizo, ¿sí? Pone edad y la edad dice, no tiene la edad en meses o el año, sino que dice joven, adulto. Joven, adulto. Entonces, o lo considero como joven o lo considero como adulto. Entonces, en ese momento tengo que decidir si lo considero para mi estudio como joven o como adulto, en el caso de exhaustivo. Yo tengo que decir, ¿en base a qué criterio defino? Capaz me empiezo a revisar la fecha en la cual se elaboró por primera vez la cartilla para saber cuánto tiempo tiene esa cartilla. Y si yo veo que esa cartilla es del año 2015 y tiene puesto joven adulto 2015, estamos 2020, entonces como que ya no es joven, ya es adulto, ¿verdad? Entonces decido ponerle adulto. Pero depende mucho de la habilidad que tenga cada uno para hacer esa clasificación. ¿Ok? Listo. Esto ya vimos, nominales, ordinales. Vamos a entrar a ver nuestra primera técnica estadística. Nuestra primera técnica estadística se llama distribución de frecuencias. ¿Sí? Distribución de frecuencias. Y la distribución de frecuencias aplica tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Es decir, esta técnica aplica tanto para variables numéricas como para variables de tipo características o atributos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, déjenme compartir mi tableta para poder escribir. Esperen un momento. Listo, tengo activada ya mi pizarra. Entonces, a ver, ¿qué me dice? Que la distribución de frecuencias es una técnica estadística. Acuérdense que nosotros vimos los conceptos de estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿verdad?
La estadística descriptiva era la estadística básica, la estadística inferencial es aquella que se proyectaba o utilizaba técnicas más avanzadas. ¿Ok? Por lo tanto, la primera herramienta o técnica estadística que vamos a ver, que se llama distribución de frecuencias, aplica para variables cuantitativas o cualitativas y es considerada una técnica de la estadística descriptiva, es decir, es la primera técnica que vamos a ver del ámbito descriptivo. Y se llama... Y se llama distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia me dice que aplica tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas, es decir, numéricas y atributos o características, para las dos. Es decir, la técnica estadística funciona con las dos variables. Nosotros vamos a irnos primero, vamos a ver los dos, pero vamos a irnos primero por la más fácil. Vámonos por el lado cualitativo, es decir, ¿qué son tablas de distribución de frecuencia de variables cualitativas? ¿Qué era cualitativo? Características, atributos. ¿Cuáles eran ejemplos de variables cualitativas? El sexo, la raza, el nivel de escolaridad, el tipo de enfermedad, el nivel de obesidad. Esas son variables cualitativas, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos por el lado cualitativo. Es decir, una distribución de frecuencias en el ámbito cualitativo genera dos productos. Uno, algo que se denomina tabla de frecuencia y lo otro que se denomina un gráfico. ¿Sí? Una distribución de frecuencias desde el ámbito cualitativo genera una tabla de frecuencias y un gráfico. ¿Ok? ¿Está claro? Brian, no tengo a nadie en cola para entrar a la sesión, por si acaso. Listo, entonces, un análisis de distribución de frecuencias del ámbito cualitativo me debe generar tabla de frecuencia y gráfico. ¿Ok? Entonces, y cuando hablamos de tabla de frecuencia, ojo, desde el enfoque cualitativo, se generan dos tablas. Una que se denomina tabla de frecuencia absoluta y la otra que se denomina tabla de frecuencia relativa. Es decir, son dos tablas que se pueden generar en un análisis de frecuencia o en una distribución de frecuencia. Repito, un análisis de distribución de frecuencias de variables cualitativas me genera dos cosas, tablas de frecuencia y gráficos. Las tablas de frecuencia pueden ser de dos tipos. Una, tabla de frecuencia absoluta y la otra, tabla de frecuencia relativa. ¿Ok? Y los gráficos pueden ser de dos tipos. Pueden ser más, ¿no? Pero los dos que más se utilizan son el pastel y las barras. ¿Sí? Pasteles y barras. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo estoy analizando una variable cualitativa, gráficamente una variable cualitativa, puedo expresarla o debería expresarla en pasteles o barras, ¿ok? Eso es algo que debe quedar muy claro. Cuando yo quiero representar gráficamente una variable cualitativa, se recomienda que la representación gráfica sea en pasteles o barras, ¿ok? Listo. Hoy vamos a ver las tablas y los gráficos, ¿ok? Entonces, vamos a las tablas. Sí, vamos a las tablas. Una tabla de frecuencia, ¿sí? Una tabla de frecuencia no es nada más que tener un resumen de los atributos o características de una variable cualitativa. Por ejemplo, yo tengo la variable raza, ¿verdad? Y la variable raza tiene varios valores. Tiene puro, puro, mestizo, mestizo, puro, 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 mestizo, mestizo. ¿Ok? Tengo 10 datos ahí. Entonces, ¿cómo se llama la variable? La variable se llama raza.
¿Cuáles son las características o atributos de la raza? Puros y mestizos, y solo hay categorías. Entonces, ¿qué es esto? Estos son los datos. Cumpliendo con el concepto de estadística que decíamos, debemos procesar estos datos para transformarla en información. Es decir, la primera forma que vamos a ver de transformar datos en información se llaman tablas de frecuencia absoluta. Entonces, vamos a elaborar nuestra tabla. Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia absoluta. ¿Cómo se llama la variable? La variable se llama raza. ¿Cuáles son los dos atributos o dos características de la raza? Puro y mestizo. ¿Verdad? Puro y mestizo. Y aquí, a la siguiente columna le vamos a llamar frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es lo que normalmente llamamos contar. Es decir, el conteo es la frecuencia absoluta. Entonces, yo aparte debo tener un total. Entonces, cuento, ¿cuántos puros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay 6 puros y hay 4 mestizos. Total, 10 datos. Esta tabla es lo que se denomina tabla de frecuencia absoluta univariada. Repito, tabla de frecuencia absoluta univariada. ¿Por qué se llama univariada? Porque es de una sola variable. ¿Ok? Se llama tabla de frecuencia absoluta univariada porque es de una sola variable. Profesor, ¿y podemos tener más de una variable en una tabla de frecuencias? Por supuesto que sí. Podemos tener 2, 3. Se va complicando haciendo más grande la tabla nada más, pero esta es la tabla más simple, digamos, ¿no? Y aquí ya he transformado los datos en información. Es decir, ya he cumplido el concepto de estadística. He pasado de tener solo los datos de 10 animales a cogerlos y resumirlos y ahora tengo que interpretar, ¿no? ¿Cómo interpreto esto? De 10 perros que existían o que existen, de 10 perros, 6 son de raza pura y 4 son mestizos. ¿Ok? Y esa es mi tabla de frecuencia absoluta univariada. Pero me dice que también tengo una tabla de frecuencia relativa. Entonces, voy a tener acá mi tabla de frecuencia absoluta que decía, tenía raza, ¿no es cierto? Tenía la frecuencia absoluta, tenía puros, tenía mestizos, aquí tenía 6, aquí tenía 4, y en total teníamos 10, ¿no es cierto? Esa es la tabla que teníamos, tabla de frecuencia absoluta. Y de aquí tenemos que pasar a una tabla de frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es lo que normalmente conocemos como porcentajes. Es decir, voy a transformar o debo transformar estos valores en porcentaje. Y la estructura de la tabla va a ser la misma. Es decir, voy a seguir teniendo raza, solo que aquí le voy a llamar frecuencia relativa. Yo tengo puros y tengo mestizos. Sí, tengo puros y tengo mestizos. Y tengo total. Tengo total. Entonces, si la frecuencia relativa son porcentajes, ¿cómo transformo esto a porcentajes? ¿Cómo lo hacíamos? Clases de matemáticas, segunda o tercera semana. ¿Cómo transformo estos valores a porcentajes? Regla de 3, ¿no? Entonces yo digo, si 10 representa el 100%, entonces 6, ¿cuánto representa? ¿Sí? Regla de 3, ¿verdad? Entonces, en función de esta regla de 3, yo voy a obtener que esto representa el 60% y esto representa el 40%. Sumo y me da el 100%. ¿Es algo nuevo? No es nada nuevo, ¿verdad? Esto ya lo sabían hacer. Solo que ustedes le llamaban simplemente calcular porcentaje. El nombre correcto en términos estadísticos no es porcentaje, sino frecuencias relativas.
quiero hacer un análisis. ¿Calcula los porcentajes? No. En términos correctos, calcula la frecuencia relativa. ¿Ok? Pues debemos hablar en los términos correctos. Entonces, lo que antes conocíamos como cantidad se llama frecuencia absoluta. Lo que antes conocíamos como porcentaje se llama frecuencias relativas. ¿Ok? Yo sé que mucha gente de manera general dice los porcentajes, calcula los porcentajes, porque no hay la cultura estadística y llamarlo por el nombre correcto, ¿no? Todo el mundo se acostumbró a decirles porcentaje, pues el término correcto es frecuencias relativas. ¿Ok? Entonces, ya tengo las dos tablas, la tabla de frecuencia absoluta y la tabla de frecuencia relativa. ¿Ok? En la práctica, voy a borrar esto de aquí. Está chévere la pizarra. Ups. Entonces, ¿cómo llegué al 60%? Con una regla de 3. En la práctica, ¿qué era? Yo tenía que puros eran 6 y mestizos eran 4. Entonces, en la práctica se coge el valor de referencia, lo divido para el total y todo eso lo multiplico por 100. Eso es en la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegué al 60%? El valor que estaba en la tabla, ¿cómo estaba su tabla? Su tabla decía raza y la frecuencia absoluta. Tenía puros y tenía mestizos. 6 y 4. Entonces, ¿cómo llegué de 6 a 60%? Cogí 6, dividí para el total. 6 dividí para el total y lo multipliqué por 100 porque es porcentaje. Por eso también hay cálculos que se llegan por miles. ¿Sí? Entonces, pero en la mayoría de los casos utilizamos por ciento. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Listo, entonces, esas son las famosas tablas de frecuencia. Esta se denomina tabla de frecuencia relativa univariada. Entonces, una distribución de frecuencias me genera dos tablas. ¿Sí? Una distribución de frecuencias me genera dos tablas. Uno, la tabla de frecuencia absoluta univariada y la otra, la tabla de frecuencia relativa univariada. ¿Ok? ¿Qué más dijimos que se podía hacer con tablas de frecuencia? ¿Qué más se podía hacer? Perdón, ¿qué más se podía hacer en una distribución de frecuencias? Cuando es una variable cualitativa. Dijimos tablas y gráficos. ¿Cuáles eran los gráficos? Barras o pasteles. Entonces yo con esta información tengo que hacer pasteles. Entonces, ¿qué hago? Puedo tener un pastel. ¿No es cierto? Aquí tengo el centro. Entonces yo digo, trazo esto, que es la mitad. Pero como no era 50%, sino 10% más, hago aquí esto. Cojo el borrador y se fue ahí. Y lo arreglo bonito. Entonces digo, esto es el 60% de los, y representa a los puros. Esto es 40% y representa a los mestizos. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí mi pastel. También puedo hacer barras. Entonces yo tengo aquí barras de mestizo y tengo barras de puros. Mestizos y puros. Ahora, el diagrama de barras, miren, el gráfico de pastel puede representar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. O sea, anoten eso. El gráfico de pastel puede representar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. Marcelo, ¿importa el orden? No, no importa el orden. ¿Sí? No importa el orden. Entonces, el gráfico de pastel puede representar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa, las dos. Es más, en un mismo gráfico puedo poner las dos. ¿Sí? Ya vamos a ver que eso lo podemos hacer. Hoy vamos a practicarlo con Excel. ¿Ok? Y luego lo vamos a hacer con... luego lo vamos a hacer con el R, ¿no? Hoy solo lo vamos a hacer con Excel. Entonces, el pastel
puede representar tanto las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas o ambas al mismo tiempo. ¿Okay? El gráfico de barras puede representar tanto las barras como el gráfico de barras puede representar tanto las frecuencias absolutas o las relativas, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Qué se recomienda? Si usted quiere graficar pastel, se recomienda que usted muestre los porcentajes, es decir, las frecuencias relativas. ¿Qué significa esto? Que el gráfico de pastel es muy utilizado o debería utilizarse para representar las frecuencias relativas. Mientras que el gráfico de barras se recomienda que se utilice para las frecuencias absolutas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pasteles para frecuencias relativas y barras para frecuencias absolutas. Esa es la recomendación. ¿Está claro? ¿Sí estamos claros? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, podemos hacer pasteles, podemos hacer barras. Esto que lo he hecho manualmente, y ustedes en teoría podrían hacerlo manualmente también, tendrían que contar, sumar, armar la tabla, ¿no es cierto? Esto que ustedes pueden hacer manualmente, también lo podemos hacer con software, ¿no es cierto? Entonces, hoy lo vamos a hacer con Excel, se los voy a enseñar en Excel. Y en clases posteriores lo vamos a ver con R. Por eso, de aquí a la siguiente semana, capaz ya vamos a utilizar el R, entonces ya les pido que tengan instalado el R, ¿ok? De aquí a la siguiente semana ya voy no es que le digo, tienen que en este momento hacerlo, ¿no? Pero lo recomendable es que lo tengan instalado ya, porque si yo lo voy a hacer en R, sería importante que ustedes me sigan, que con los mismos datos que yo estoy haciendo, ustedes vayan haciendo lo mismo para que se den cuenta que les sale bien, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir mi pizarra y voy a compartirles mi Excel, ¿ok? Voy a compartirles mi Excel. Entonces, voy a crear un archivo de Excel. Listo, todos están viendo mi Excel, ¿verdad? Entonces, algo muy similar a lo que les mostré en mi pizarra, lo he colocado en un Excel. Obviamente un poquito más de datos, en la pizarra escribí solo 10, acá tengo 20, ¿ok? ¿Sí? En la pizarra tenía 10, acá tengo 20 datos. La misma variable, la variable raza. Hay puros y hay mestizos. ¿Qué podíamos hacer? Tablas de frecuencia absoluta y relativa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las tablas de frecuencia. Excel es muy bueno, es un software muy bueno, sin embargo no es un software estadístico especializado, no es un software genérico, que tiene muchas bondades, eso sí, por lo tanto, no es que yo tenga una función específica o una técnica específica con la cual yo le diga al Excel, oye, quiero hacer una tabla de frecuencia absoluta o relativa. No, eso no tiene el Excel. Pero sí tiene otras herramientas que me permite armar mi tabla de frecuencias absolutas o relativas, ¿ok? Espera un momento, por favor. Entonces, tenemos aquí, en nuestro Excel tenemos
la variable raza, donde tiene las mismas categorías o los mismos atributos puro mestizo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Las tablas de frecuencia absoluta, univariada, para luego llegar a la tabla de frecuencia relativa univariada. ¿Cómo hago eso? Vamos a armar primero nuestra tabla de frecuencia absoluta. Voy a coger, me voy a ir a la opción que dice datos, perdón, a insertar. Me voy a la opción de insertar. Y en la opción de insertar algo que dice tabla dinámica. Hago clic en tabla dinámica. Me dice que la tabla dinámica se va a colocar en una hoja nueva y le digo aceptar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? En la tabla dinámica tengo la única variable, la única columna que tenía en mis datos. Miren que me aparece una hoja vacía con este recuadro aquí que no sabemos qué es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta única variable que tengo la voy a colocar donde dice filas, en el recuadro de abajo. ¿Ok? ¿Sí? La coloco ahí. Y en la misma variable la voy a alar donde dice valores. ¿Ok? Y miren que automáticamente me aparece aquí cuenta. ¿Por qué la cuenta? Porque no son números. Entonces, si no son números y son característicos, atributos, lo único que me queda es contar. Es decir, cuántos elementos con el texto mestizos hay y cuántos elementos con el texto puros hay. Básicamente eso es lo que hace. ¿Ok? Si yo le hago clic en la flechita de aquí, yo puedo entrar a la opción que dice configuración de campo y yo puedo decirle al Excel, oye, cuéntame, si es una variable numérica podría calcular promedio, si es una variable numérica podría saber cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, sumarla, calcular un producto, o sea, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero como es una variable cualitativa, el Excel automáticamente me escoge la opción recuento, que significa contar. ¿Qué ha hecho el Excel entonces? Me ha contado cuántas veces estaba escrito mestizo y cuántas veces estaba escrito puro. ¿Ok? Eso es lo que ha hecho. Entonces, ya está nuestra tabla de frecuencia absoluta. Lo que pasa es que no tiene los mismos nombres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? La voy a copiar. En una nueva hoja, voy a coger y pegar valores. Miren que yo voy a coger y pegar valores. ¿Sí? ¿Qué pasa si no, profesor? Y si no pongo pegar valores, sino que simplemente le ponía control B. Entonces yo le pongo control B, miren, y se me pega la misma tabla dinámica. Y la idea no es manejarlo en la tabla dinámica porque la tabla dinámica no se puede editar. Si yo quiero escribir algo aquí, ¿sí? Se me va a dañar la tabla dinámica. Entonces la idea es no dañar la tabla de datos. Por eso lo pego como valores. ¿Ok? Y de ahí la edito, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba esta columna? Esta columna se llamaba raza. ¿Cómo se llamaba esta columna? Esta columna se llamaba frecuencia absoluta. ¿Ok? Y tenemos los totales. Entonces, lo arreglamos bonito aquí. Tengo control N. Le pongo las líneas para que se vea la tabla. Y voy a centrar esto de aquí. ¿Ok? Perfecto. Ya tengo ahora sí mi tabla de frecuencia absoluta. Mi primera tabla. Sí, ya tengo mi tabla de frecuencia absoluta. Con esta tabla, ¿qué podía hacer? Mi tabla de frecuencia relativa, ¿no? Entonces voy a copiar esta tabla de aquí. ¿Sí? Esta tabla la voy a copiar, la voy a pegar por acá, a un lado, y ya le voy a cambiar aquí, en vez de frecuencia absoluta, le voy a poner frecuencia relativa. ¿Ok? Y obviamente estos valores ya no van a ir. ¿Cómo lo transformo esto en porcentaje? Por eso pongámoslo manualmente, ¿no? La idea es que lo puedan calcular, ¿no? Vamos a la opción más fácil. Voy a poner igual. ¿Cómo calculaba la frecuencia relativa? ¿Cómo les dije con la pizarra? El valor de la frecuencia de la categoría o el atributo, lo divido para el total y eso lo multiplico por 100. Perdón. Y eso lo multiplico por 100. Yo no lo voy a multiplicar por 100, ¿por qué? Porque el Excel me da una opción de ponerlo en porcentaje. Entonces, solo lo voy a dividir la frecuencia absoluta para su total, y ahí me sale 0.45, ¿sí ven? Y yo ese 0.45 me voy a la opción acá arriba, donde dice número, que es el formato de número de la celda, y le pongo porcentaje. Y automáticamente ya me aparece el porcentaje de los mestizos. Lo mismo voy a hacer con los puros. Pongo igual la frecuencia absoluta, lo divido, lo divido para el total y luego
a este valor le pongo el formato de porcentaje. Profesor, falta el total, tranquilos. Aquí arriba hay una función que se dice autosuma, hago clic y automáticamente está el 100%. Ya tengo mi tabla de frecuencia relativa. Ya tengo mis dos tablas. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Ya he podido hacer con el Excel un análisis de frecuencias para variables cualitativas. Entonces esto se llama tabla de frecuencia absoluta univariada, tabla de frecuencia relativa univariada. ¿Cómo armé estas tablas? En función de estos datos que estaban aquí. ¿Cómo? Primer paso, hago tabla dinámica. Segundo paso, la tabla la copio y la pego como valor en otra hoja y de ahí voy a editar. Se vuelve un poquito más largo, ¿no? Pero bueno, así toca. Eso es lo que nos da el Excel. Entonces. Pero el Excel nos permite de alguna manera tener las tablas de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Profesor, faltan los gráficos. Perfecto. ¿Dónde están los gráficos? En insertar. Para hacer los gráficos, acuérdense, dijimos que podíamos hacer gráficos con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa. Si era relativa, ¿qué les dije? ¿Qué se recomienda? Pasteles. Entonces yo cojo y selecciono ahí solo las categorías, no los títulos, solo las categorías. Voy donde dice, me voy a insertar, y miro que aquí está un pastel, hago clic aquí y escojo el pastel que yo quiero. Ya está. Ya tengo mi gráfico de pastel, ¿sí? De frecuencias relativas. Profesor, pero no sale pues el porcentaje. Tranquilo, aquí en las opciones de diseño del gráfico me dan las opciones. Entonces yo puedo hacer clic aquí, ¿sí? Yo puedo hacer clic aquí y automáticamente ya me aparecen los porcentajes y la leyenda. Entonces me dice, lo azul es lo mestizos y lo naranja es lo puro. Los puros representan 55%, los mestizos representan 45%. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto, entonces ahí ya y podemos editar el título, ¿no? Le hago clic aquí, ¿sí? Y le pongo pastel de la raza. ¿Ok? O gráfico de pastel de la raza, como quieran ponerlo. Y ya está. Quiero seguir editando, selecciono aquí y le puedo poner la letra más grande, le puedo poner negritas y ustedes pueden seguir editando. Profesor, los porcentajes están muy chiquitos. Entonces, hace un solo clic sobre uno de ellos y automáticamente me aumenta el tamaño de la letra de los dos. ¿Ok? Ya tengo pasteles. Ahora, ¿cómo hago el gráfico de barras? El gráfico de barras, ¿con qué frecuencia los hacíamos? Con la frecuencia absoluta. Entonces, me voy acá, con la frecuencia absoluta, la tabla de frecuencia absoluta, selecciono las categorías de los valores, me voy a insertar, busco las barras, ¿y cuál escojo siempre? La primera. ¿Ok? Escojo la primera. Y ya tengo aquí mi gráfico de barras. Tengo mestizos, tengo puro. Profesor, pero no me aparecen los valores, igual que la opción anterior. Usted coge y busca la opción que dé el gráfico que más se ajuste a su necesidad, ¿no? Que se vea más bonito, no sé. Usted lo escoge. Entonces, por ejemplo, ese tiene las cantidades. De igual manera, puede irle editando, selecciona la leyenda inferior, la puede hacer más grande, le puede poner en negrita, selecciona las barras y puede cambiarle de color, ¿no es cierto? Entonces, usted puede editar el gráfico, no hay problema. Pero ya tiene. Entonces, ya tienen aquí tabla de frecuencia absoluta, tabla de frecuencia relativa, pasteles y barras. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿puede repetir lo de las tablas? Porque intenté hacerlo con usted, pero en la tabla solo me sale etiquetas de fila, no me sale el conteo de raza. Perdón, perdón. No le entendí. Ingeniero, si puede volver a repetir la práctica de por ejemplo, cuando usted dijo que había que arrastrar algo a las filas, ahí está, ahí me quedé, no pude arrastrar nada y no pude avanzar en nada más. Sí, solo en la tabla, o sea, en la tabla no puedo hacerlo del conteo, solo me sale etiquetas de fila. Ya. Ya lo voy a volver a hacer. Entonces, vuelvo a abrir el archivo, ya lo he cerrado. Voy a compartir.
Listo. Esta es la plancha de datos que teníamos, ¿no? Yo tengo 20 datos, ¿sí? Yo tengo 20 datos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Me voy a la opción insertar y me iba a tabla dinámica. Hago clic en tabla dinámica. ¿Qué debo asegurarme? Cuando hago clic en tabla dinámica, debo asegurarme que los datos aparezcan remarcados. ¿Sí se dan cuenta que aparecen con unas líneas punteadas? Que toda mi plancha de datos aparezca remarcada. Porque eso significa que el Excel va a hacer el análisis o la tabla dinámica con esos datos. Si no me aparecen remarcados, yo tendría que seleccionarlos. Pero normalmente el Excel me los remarca. ¿Ok? Ya me aparece remarcado y pongo aceptar. Automáticamente se abre otra tabla, ¿sí? Otra hoja, perdón, vacía. Y en la parte de la derecha me aparece, ¿sí? En la parte de la derecha me aparece la única variable que tenía o la única columna que tenía, raza. Entonces digo, la raza la voy a alar donde dice filas y nos damos cuenta que ya empieza a armarse nuestra tabla del lado izquierdo. Ya aparecen las categorías, mestizo y puro. ¿Ok? La misma variable, la vuelvo a alar, pero al campo de al lado, donde dice valores. Y automáticamente ya me apareció ahí la cantidad de veces o la cantidad de mestizos que habían y la cantidad de puros que había. ¿Hasta ahí está correcto? Sí. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, una vez que ya esté hecho esto, usted va a seleccionar esta tabla porque no se recomienda trabajar sobre la tabla dinámica, ¿ok? Siempre cópienla y creen una nueva hoja o váyanse a una nueva hoja y en vez de poner control V, pegarle de una, váyanse a las opciones de pegar, ¿no? Hacen clic aquí y ponen pegar valores, ¿ok? De tal manera que se pega solo como valores, es decir, no copia fórmulas, nada, copia directamente el dato que tenía la tabla dinámica. Entonces ahí lo que hacemos es editar nada más, ¿no? Entonces, de ahí lo único que hacemos es editar. Le cambiamos, donde dice etiqueta de fila, le ponemos raza, donde dice cuenta de raza, le ponemos frecuencia absoluta, donde dice, bueno, de ahí ya queda, y de ahí una vez, pues, hacemos el cálculo para la frecuencia relativa. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, la idea de esto es que ustedes tengan esa habilidad de poder utilizar el Excel. Hoy hemos muy rápidamente hecho les he explicado cómo hacerlo con Excel, ¿no? La idea es que lo practiquen, que se pongan a digitar datos de categorías y lo hagan con el Excel para que aprendan a hacer un gráfico de barras, un gráfico de pastel y hacer las tablas de frecuencia. Esto es estadística descriptiva, es básico, sin embargo se aplica mucho, ¿no? Es más, es tan básico que a ese nivel llega nuestra gran parte de las empresas que aplican algo de estadística, llegan hasta ahí. Si vemos en las noticias, llegan a eso, ¿no? Un gráfico de barras, un gráfico de líneas, que se ve más sofisticado. Ya vamos a ver luego los gráficos de línea, cuándo deberían utilizarse o cómo deberían utilizarse los gráficos de línea. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes vayan en el camino, pues, aprendiendo no solo la técnica estadística, sino hacerlo, ya sea con el Excel o con el software R. La próxima semana vamos a hacer nuevamente pasteles y barras, pero ahora sí usando el R. ¿Ok? Entonces, tengan el software instalado, por favor. La próxima semana vamos a hacer tablas de frecuencias con R, vamos a hacer pasteles y barras con R, vamos a recordar capaz con el Excel, y vamos a seguir con la siguiente técnica estadística y vamos a verlo también con el software R y con el Excel. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Profesor, para los gráficos solo se toman los valores de, por ejemplo, mestizo y puro, o sea, solo las variables. Solo la categoría y los valores, sean los porcentajes o sean las frecuencias relativas. La frecuencia absoluta y las relativas. No se toman los títulos, solo las categorías. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, con eso hemos visto ya nuestra primera técnica. Se llama distribución de frecuencias para variables cualitativas y obtenemos como producto tabla de frecuencia absoluta univariada,
tabla de frecuencia relativa univariada y 2 gráficos, pasteles y barras. ¿Está claro? ¿Sí? Nada complejo, ¿verdad? Estamos calentando motores recién. ¿Sí? Entonces estamos viendo estadística descriptiva, estadística básica. Esto es lo más simple que se puede hacer en términos estadísticos, ¿no? Es de estadística descriptiva de variables cualitativas. Siempre van a haber menos técnicas para variables cualitativas, ¿no? Por eso es muy básico esto de aquí, pero necesario. Ya de aquí vamos a ver distribución de frecuencias para variables cuantitativas, y ahí sí se empieza a poner un poquito más pesado, ¿no? La distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Me voy a regresar a la presentación. Listo, entonces me regreso a la presentación. ¿Y la presentación qué dice? La distribución de frecuencias no es nada más que agrupamientos de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Es lo que hemos hecho, ¿verdad? Cogimos una variable cualitativa, la hemos agrupado en mestizos y puros y hemos determinado la cantidad de observaciones o el número de observaciones que hay en cada categoría de atributo. Dijimos, hay 9 mestizos, hay 11 puros, ¿verdad? Entonces, eso es una distribución de frecuencias. Aquí, yo en el PowerPoint he preparado es el material de la distribución de frecuencias para variables cuantitativas, y esto es un poquito más pesado, pero vamos a irlo viendo. Así como, me voy a regresar a mi pizarra. Así como había distribución de frecuencia, habíamos dicho, recapitulemos. Teníamos, la técnica se llama distribución de frecuencia. Y la distribución de frecuencia aplica tanto para variables cualitativas, que ya lo hicimos, y para variables cuantitativas. Esto es lo que acabamos de ver. Dijimos que de aquí tienen que salir tablas de frecuencia absoluta, tablas de frecuencia relativa, y también tienen que salir pasteles, y tienen que salir barras. Eso vimos, ¿verdad? Ahora vamos a irnos por este lado. Desde el enfoque cuantitativo, ¿qué tiene que generarse? ¿Qué tiene que generarse con una variable cuantitativa? Entonces, desde el enfoque cuantitativo, nosotros vamos a generar una tabla de distribución de frecuencias, así se llama, genérica, tabla de distribución de frecuencias, y vamos a generar un gráfico que se denomina histograma. ¿Sí? Vamos a generar un gráfico que se denomina histograma. ¿Ok? Entonces, desde el enfoque cuantitativo, la técnica, distribución de frecuencias, que genera una tabla de distribución de frecuencias. Y el único gráfico, no el único, puede haber más, ¿no? Pero el que más se utiliza es el histograma. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Vamos a ver la estructura de una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Cambia totalmente, ¿no? Como es una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, nosotros vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a tener intervalo. La tabla debe tener intervalo. La tabla debe tener algo que se denomina la marca de clase. Yo le escribo solo marca, pero el nombre correcto es marca de clase. Intervalo, marca de clase. Frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Bueno, a mí se me acabó el espacio, pero ahí van a ver 2 columnas más. Una que se llame frecuencia absoluta acumulada y otra que se llame frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Está claro?
Sí, muy bien. Vamos viendo los conceptos de cada una de ellas. Lo que aquí está como punto medio de clase es lo que se conoce como la marca de clase. ¿Ok? El punto medio de clase que aparece en la lámina es lo que en la tabla o en mi pizarra yo escribí como marca de clase. Es lo mismo. ¿Qué es? Es el punto medio que divide el intervalo en dos partes iguales. Primero, ¿qué es un intervalo? Alguien que me recuerde, ¿qué es un intervalo? ¿Qué era un intervalo? Es un rango. Es un rango. Perfecto. Dice, Perfecto, es un rango. Un intervalo es un rango, es decir, que tiene un mínimo y un máximo. Y me está diciendo que la marca de clase es el valor que está en medio de ese rango. Justo es el valor que divide al intervalo o al rango en dos partes iguales. Esa es la marca de clase o el punto medio de clase. Es el valor medio del intervalo. ¿Sí? Es el valor medio del intervalo. ¿Qué es la frecuencia de clase? Ya lo vimos, es la frecuencia absoluta, es la cantidad de observaciones que hay en ese intervalo. ¿Qué es el intervalo? Es un rango, ahí dice, el intervalo de clases obtenido restando el límite inferior de una clase del límite inferior de la siguiente clase. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ok? Entonces, el intervalo no es nada más que el rango que vamos a necesitar. Me voy a regresar a mi pizarra porque vamos a aprender primero manualmente a armar una tabla de frecuencias. ¿Okay? Primero manualmente armar una tabla de frecuencias. Listo. Esta era la estructura, ¿no? Tendré que escribir más chiquito para que entre todo. Déjenme ver. Mi letra es muy grande. Entonces, el intervalo, la marca, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Esa es la estructura de una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa. Lo primero, el primer paso para poder armar esta tabla, el primer paso va a ser definir la cantidad de intervalos. Ese es el primer paso. Definir la cantidad de intervalos. ¿Cómo definimos la cantidad de intervalos? De ahí comenzamos a complicarlo un poco. Vamos a utilizar una fórmula. La fórmula va a ser 2 elevado a la k debe ser menor que n. Esa es la fórmula que vamos a utilizar manualmente para determinar el número de intervalos. ¿Qué es k? K es el número de intervalos. K es el número de intervalos. ¿Qué es n? N es el número total de datos. N es el número total de datos. ¿Ok? Vamos a utilizar esta fórmula. 2 a la k es menor que n. Donde k es el número de intervalos, es decir, k es lo que tengo que buscar en la fórmula. Y n lo sabemos porque vamos a tener el total de datos, vamos a saber cuántos datos hay y ese es el valor de n. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso en la práctica? No tengo ahorita unos datos, por eso voy a hacerlo de manera superficial. Voy a asumir que tengo un n de 30 datos. Tengo 30 datos en este momento. Es decir, abro mi Excel y tengo 30 valores. ¿Ok? Abro mi Excel y tengo 30 valores. Si yo tengo 30 valores, me dice que yo tengo que hallar el valor de k. Entonces, cuando n vale 30, yo quiero saber cuánto vale k. Y para eso voy a utilizar la fórmula. 2 a la k es menor que n. Por tanto, 2 a la k es menor que 30. Esa es la fórmula que voy a utilizar en este momento. De aquí viene lo sencillo. Tengo que empezar a darle valores a k hasta que se cumpla la condición. Entonces digo, ¿qué pasa cuando k vale 1? Cuando k vale 1,
¿Qué pasa cuando K vale 1? Cuando K vale 1 tengo 2 elevado a la 1 es menor que 30. 2 elevado a la 1 es menor que 30, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? 2 es menor que 30. ¿Qué pasa cuando K vale 2? Cuando K vale 2 voy a tener 2 elevado al cuadrado, menor que 30. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿4 es menor que 30? Sí. Sigo avanzando. ¿Qué pasa cuando K vale 3? Cuando K vale 3 voy a tener 2 elevado al cubo menor que 30. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿8 es menor que 30? Sí. Entonces, todos van cumpliendo la condición. Sigo avanzando. ¿Qué pasa cuando K vale 4? Cuando K vale 4 digo 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 es menor que 30, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando K vale 5? Cuando K vale 5, cuando K vale 5, ¿no es cierto? Yo voy a tener 2 elevado a la quinta menor que 30. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Aquí ya no se cumplió la condición. ¿Ok? Porque 2 a la quinta ya no es menor que 30, es mayor que 30. 2 elevado a la quinta es 32. 32 es menor que 30, falso. ¿Qué significa? En ese momento paro. ¿Sí? En ese momento paro. Y me voy a quedar con el último valor de K que cumplió la condición. Es decir, el último valor es K igual 4. ¿Está claro? El último valor es K igual 4. ¿Está claro? Repito. Asumiendo que tengo 30 datos, ¿qué debo hacer primero? Determinar la cantidad de intervalos que necesito para hacer mi tabla de distribución de frecuencias. Entonces digo, ¿cómo calculo K? Utilizo la fórmula. 2 a la K es menor que N. ¿Cuánto vale N? 30. 2 a la K es menor que 30. ¿Qué empiezo a hacer? A darle valores a K. Cuando K vale 1, 2 a la 1, 2. ¿Es menor que 30? Se cumple. 2 al cuadrado es menor que 30. 2 al cuadrado, 4 es menor que 30. Se cumple. Cuando K vale 3, 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 es menor que 30. Se cumple. Cuando K vale 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 es menor que 30. Se cumple. Cuando K vale 5, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32 es menor que 30, falso. Ahí paré. Ahí paré. ¿Ok? Entonces, en ese momento que paré, voy a escoger el valor de K, el último valor de K que cumplió la condición. En este caso, K vale 4. Es decir, he hallado que K vale 4. ¿Qué significa que K valga 4? Que voy a tener 4 intervalos en mi tabla de frecuencias. ¿Ok? Voy a tener 4 intervalos en mi tabla de frecuencias. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. ¿Qué significa? Que si mi tabla tenía esta estructura, intervalo, marca, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, entonces significa que yo voy a tener aquí 4 intervalos. Todavía no sé cómo están conformados los intervalos, solo sé que tengo 4 intervalos, nada más. Es lo único que he logrado determinar, que voy a tener 4 intervalos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Voy a quedarme ahí, no quiero saturarlos con esto, creo que lo que hemos visto de distribución de frecuencias para variables cualitativas ha sido suficiente por hoy. Voy a dejar esto aquí y en la siguiente clase pues ya abordamos tanto de manera manual como con el uso del software las tablas de frecuencia para variables cuantitativas. ¿Ok? Si hay 100 datos hay que hacer lo mismo, por supuesto. Ojo, esto porque lo estamos haciendo manualmente, ¿no? Si tú ya tienes muchos datos,
1000 datos, profesor, y son 1000 datos, no termino nunca. Si lo vas a hacer manual, te vas a demorar mucho, ¿no? Para eso existen los software. Pues el software esto te lo va a hacer en cuestión de segundos, solo le das la data, ¿ok? Pero como tengo que explicarlo manualmente, entonces me toca hacerlo de esta manera, ¿ok? Pero el software, el Excel no hace histogramas ni hace las tablas de frecuencia, me toca buscar artificios para hacer eso, pero el R sí lo hace, el R sí lo hace. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta las diferencias entre usar un software general como el Excel a usar un software especializado como el R, ¿ok? O el RStudio en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿A ustedes no les he pasado? Ya, dame un segundito y los paso de una vez por este chat. Espera un momento, por favor. Listo, acabo de generar el link. Se los voy a compartir en este momento aquí en el chat. Listo. En ese link ustedes pueden ver ya los videos de las dos clases anteriores y este de aquí cuando ya se procese, que tomará unos 20 minutos hasta que se procesa y procedo a subirlo, ¿ok? Pero los otros dos videos ya están subidos, las dos clases anteriores. Entonces, y con ese link podrán observar todas las clases se van colocando en esa misma carpeta. Ahora, recuerden lo que les indiqué el primer día de clases. Yo lo que voy a hacer es una semana, máximo 15 días, pasada esa clase, procedo a borrarla, ¿no? Porque ocupa mucho espacio, ocupa mucho recurso. Entonces, Profe, las pero clases de esta semana van a estar disponibles de aquí hasta la siguiente semana y capaz unos días más, ¿no? Pero no es que todo el semestre van a estar disponibles ahí todas las clases, no, ocupa mucho espacio y por eso les doy la opción de que la vean o la descarguen, pero ya les comparto el link, ¿ok? Eso iba a preguntar, si hay otra manera de descargarlo y tenerlo en la computadora nosotros mismos. O sea. Ustedes lo pueden descargar, ustedes entran al link, lo copian Ok. y lo pegan en su computadora. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Listo, muy bien. Por favor, todos enciendan sus cámaras. Listo, todos miren a las cámaras, por favor. Bien, whisky. Déjenme ponerlo en mi documento. Listo, ahora por favor todos escriban presente. Los que ya escribieron presente, por favor, ya no lo vuelvan a hacer. Listo, parece que ya todos han escrito presente. Listo, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Espero que vayan revisando el material y a partir de la siguiente clase ya podría tomar algún tipo de lección o quiz en Edmodo. Por lo tanto, tienen que ir revisando el material que vayamos avanzando, ¿no?
Ya la siguiente semana entramos a ver también el RStudio. Tendré que darles una pequeña inducción de cómo irlo utilizando poco a poco, ¿no? No se asusten con el uso del software. Son pequeños comandos que voy a tener que aprenderme, así como me toca aprenderme funciones en Excel, de igual manera con el RStudio. Y de esa manera vamos avanzando no solo con cálculos manuales, sino también con cálculos utilizando software, ¿ok? Y eso por esta semana. Espero que terminen bien el día, avancen en sus clases. Feliz Día de las Madres para las que son madres, y si no, pues espero que puedan pasar con su mamá y tengan un bonito día, ¿no? Pasen bien, cuídense. Profe, cuídese. Luego, gracias. Gracias, ingeniero. Profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.